Padre, tu palabra es bendita y es el alimento espiritual para nuestras almas. Que en esta noche, Señor, nuestros corazones sean ministrados para que haya cambio y transformación, porque eso es lo que tú esperas a través de tu Espíritu en nosotros. Gracias por tu pueblo que han dedicado este tiempo para estar en tu casa. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. En estas últimas enseñanzas he estado dando una serie de temas en referencia al pecado, al arrepentimiento. Estuve dando un tema titulado Los reflectores de Dios. El domingo pasado toqué el tema Evitando las consecuencias del pecado, parte 1. Y hoy voy a tocar el tema el arrepentimiento. Digan conmigo, el arrepentimiento. Y hoy vamos a ver la primera parte de este tema. Una definición clásica del arrepentimiento es que es un verdadero dolor por el pecado y que va acompañada a sí misma de un sincero o una sincera decisión de alejarnos de él. Eso es lo que es el arrepentimiento, que ahorita lo voy a explicar un poco más. Encontramos que el arrepentimiento tiene tres esferas: la esfera intelectual, la esfera emocional y la esfera práctica. En cuanto a la esfera intelectual, es cuando el individuo o la persona entiende a través de la palabra de Dios, de la predicación, que está en malos términos con Dios, que no tiene una relación con Dios y que está en deuda con Él y por lo tanto necesita cambiar. En el ámbito de las emociones, en cuanto al arrepentimiento, viene con una acusación hacia uno mismo y también con un profundo dolor por haber ofendido al Señor. Ven conmigo, un profundo dolor por haber ofendido a Dios. ¿Algunos se han sentido así cuando pecan? Claro que sí, porque si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo siempre que pequemos va a producir ¿qué? Un profundo dolor en el corazón. Si nosotros no experimentamos eso, quiere decir que estamos mal, que necesitamos ser sensibles verdaderamente al Señor. Y en el lado práctico es cuando ya le damos la espalda al pecado y comenzamos a caminar el mismo sendero del Señor. ¿Quién nos ayuda a arrepentirnos? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque el Espíritu Santo fue dado por Dios para redarguirnos del pecado. Si el Espíritu Santo no estuviera en la tierra, ninguna persona sería convencida de pecado, ni ninguna persona sería convertida al Señor. Porque es a través de la predicación de la palabra que el Espíritu Santo viene a la conciencia y pone la linterna de la palabra al corazón de cada persona y le muestra lo que está mal, lo que es incorrecto, para que vuelva delante del Señor. Significados del arrepentimiento. Primero, es reconocer el pecado y apartarnos del mal. Es reconocer el pecado y apartarnos del mal. Proverbios 28:13. Proverbios capítulo 28, el versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con reconocer lo que está mal en mí o lo que yo he hecho mal delante del Señor. Porque si no hay un reconocimiento, usted nunca va a confesar el pecado. Y por eso ahí dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ese alcanza misericordia. Yo debo ser sincero consigo mismo y poder decir delante de Dios: Señor, reconozco que he pecado. Mire, Dios no se sorprende de que el hombre peque. Cuando alguien peca, Dios no dice: ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que pecó? No. Porque Dios conoce todas las cosas y conoce lo que hay en el corazón del hombre. Entonces Dios no se sorprende tanto de que alguien peque. Lo que Dios se sorprende es que no venga a reconocerlo y a confesarlo delante de Él. Entonces arrepentimiento es reconocer el pecado y apartarse del mal. Segundo, es sentir un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Es sentir un dolor profundo por haber
ofendido a Dios. Lucas capítulo 15, versículo 21. Lucas 15, 21 nos habla acerca del hijo pródigo, que se apartó de la presencia del Padre, de la casa del Padre, y dice la escritura que cayó muy bajo. Pero hubo un momento en que él se arrepintió y volvió a su padre, y él dice estas palabras en el verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué tenía este hijo? Tenía dolor, porque sabía que había causado mucho dolor a su padre, que lo había ofendido, que le había causado tristeza. Porque es que el pecado, hermanos, causa tristeza en el corazón de Dios, porque Dios sabe lo que el pecado puede producir en el ser humano y las consecuencias que hay detrás de este. Y Dios nos quiere evitar ese dolor, Dios nos quiere evitar ese daño. Entonces el hijo pródigo dice: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Y eso muestra un dolor profundo cuando se arrepintió. Cuando usted comete un pecado en su vida y usted siente ese dolor por haber ofendido a Dios, eso es muy bueno. Cuando usted peca y siente ese redarguir y esa tristeza espiritual, donde usted no tiene paz hasta que va al Señor y le confiesa su pecado, eso está muy bien. Tercero, otro significado es darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Jonás, capítulo 3, libro de Jonás, capítulo 3. Libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Llega el profeta Jonás y predica en la tierra de Nínive, la nación más perversa que había. El pecado de Nínive era muy grande. Una de las cualidades que tenía esta población de Nínive era que cuando ellos capturaban sus enemigos, ellos los desollaban, o sea, le quitaban la piel. Y a los ninivitas les gustaba acumular los huesos de aquellas personas que ellos habían asesinado. O sea, era una nación muy sanguinaria. Pero Dios les envió a Jonás para que les predicara y los estaba llamando al arrepentimiento. ¿Y qué hizo la ciudad de Nínive? Jonás capítulo 3 del 7 al 10. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, que ropas ásperas. Cúbrase de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su maldad, de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta es una de las poquitas escrituras donde dice que Dios se arrepintió de algo que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a derramar un juicio sobre Nínive, los iba a destruir. Pero Dios nunca derramará un juicio hasta que primero no ofrezca misericordia. Y les envió a Jonás, quien predicó por 40 días. Nínive va a ser destruido. Y dice la escritura que desde el rey hasta la persona más pequeña fue sensible a la voz de Dios. Y el rey sacó un edicto que por 3 días debían ayunar, y por 3 días se debían arrepentir de sus malos caminos y clamar al Señor y apartarse de la rapiña para que Dios les perdonara. Y así sucedió. Entonces el arrepentimiento significa apartarme del pecado. Cuando usted se arrepiente, siempre debe tener la intención en su corazón de que no lo va a volver a hacer. Así lo vuelva a hacer, pero cuando peque y usted se arrepienta, mi hermano, debes tener la certeza en su corazón que no lo quieres volver a hacer. Y esa intención es de gran valor
delante del Señor. Punto 4. Arrepentimiento es venir y estar a cuentas con Dios. Isaías 1:18. Es venir y estar a cuentas con Dios. Isaías capítulo 1 versículo 18. Cuando una persona está en pecado, el Señor le hará siempre esta invitación: venid a mí y estemos a cuentas. Dios quiere que el ser humano se arrepienta. Dios quiere que el ser humano venga a Él. Dios quiere que el ser humano reconozca su pecado y que venga a confesarlo delante de Él. Y en Isaías 1:18, la nación de Israel se había degenerado. Estaban practicando la rapiña, el robo, estaban maltratando a los pobres, defendían al injusto y habían llegado a un nivel de maldad muy alta. Y miren lo que le dice Dios a Israel: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El arrepentimiento tiene que venir, tiene que ver con venir delante de Dios y estar a cuentas. Como cuando un hijo la embarra, el papá y la mamá esperan que el hijo se presente y pueda ser sincero y decirle: mamá, yo cometí esa embarrada. Papá, sí, yo pequé en esta circunstancia. Y cuando lo reconoce, ¿qué hace el papá? Le otorga su perdón y su misericordia, juntamente también cuando es necesario con su disciplina. Punto número 5. La palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoia. Metanoia, que significa cambiar la mente o cambiar la manera de pensar. Romanos 12:2. Romanos capítulo 12 versículo 2. Romanos capítulo 12, el versículo 2. Dice lo siguiente: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo dice: no se conformen al estilo de vida que el mundo tiene, más bien cambien su manera de pensar, transfórmense. Y el arrepentimiento es este: usted llega a la vida cristiana pensando que algo es bueno, lo tiene en la mente, en el chip, pero resulta que cuando usted escucha la palabra de Dios, usted dice: estoy errado. Y entonces usted cambia la manera de pensar. Les pongo un ejemplo. Antes de convertirme a Cristo, yo estuve 4 años en el gnosticismo, y yo pensé que lo que hacía en el gnosticismo era verdadero. Entonces yo tomaba yagé, invocaba a los espíritus de los muertos, hacía saumerio en la casa. No me faltó sino volar en escoba. Pero yo no veía nada de eso como algo malo. Yo lo veía como lo normal y lo natural. Pero cuando fui al primer... que allí me tiene lista la escoba. Ya me arrepentí de esa. Entonces, mis hermanitos, cuando voy al primer culto o a la primera reunión, el pastor predicó precisamente de eso. Y a mí no me gustó, yo salí bravo, porque el Espíritu Santo iluminó en esa área donde yo pensé que estaba bien, pero en realidad estaba mal. Y por la palabra entendí que la brujería, el ocultismo, es un grave pecado delante de Dios que lleva al infierno. Entonces, al arrepentirme, tuve que cambiar mi manera de pensar. Y entonces, cuando me convierto, rasgo todos los libros que tenían que ver con eso: metafísica 4x4, romper las medallitas, la pata de conejo, los cuarzos que tenía. Eso me tocó, hermano, barrer totalmente. Pero porque la palabra de Dios trajo mi arrepentimiento, trajo un cambio de mente, y tuve que cambiar. Y eso yo creo que nos pasa a todos. Por eso el arrepentimiento no es una sola vez. El arrepentimiento es cada vez que se peca. O el arrepentimiento es cada vez que la palabra de Dios me redarguye en un área que yo no sabía que estaba mal. Punto número 6.
El arrepentimiento es aborrecer el pecado que se cometió en el pasado. Aborrecer el pecado que se cometió en el pasado. Ezequiel 20, versículo 43. Ezequiel capítulo 20, el versículo 43. Ezequiel 20, 43. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Aquí la escritura nos enseña que cuando una persona verdaderamente se convierte, comienza a aborrecer el pecado, a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Yo hoy en día veo cualquier práctica de brujería, o que sale una pitonisa por RCN a la medianoche, porque ustedes saben que salen muchos brujos hablando del horóscopo, que llame, que porque ahí le tienen la respuesta a su problema. Y cuando yo veo eso me produce un rechazo interno, porque ya entendí que es un pecado, y un pecado muy profundo delante de la presencia del Señor. Entonces, al convertirnos de verdad, vamos a aborrecer lo que hacíamos antes. Pregunta: ¿usted aborrece el pecado que Dios le perdonó? ¿O todavía lo sigue anhelando en su corazón? Segunda pregunta: ¿quiénes deben arrepentirse? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién se tiene que arrepentir? Los pecadores. Muy bien, pues ahí resumieron todo. Vamos a ver algunos puntos de quién se tiene que arrepentir. Todos los que no conocen a Dios y viven en ignorancia. Todos los que no conocen a Dios y viven en ignorancia. Hechos 17, 29 y 30. Hechos capítulo 17, versículos 29 y 30. 29 y 30. Y aquí se nos habla de un pecado. ¿Qué pecado es? La idolatría. Y dice en el 29: siendo pues linaje de Dios o descendencia de Dios o hechos a la imagen de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea Dios, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El apóstol Pablo está predicando y dice que a Dios no lo podemos comparar con nada material, ni oro, ni yeso, ni metal, ni plata, ni escultura de artes de imaginación de hombres. Está hablando del pecado de la idolatría. Y ese es el pecado que más se practica en todo el mundo. Solamente hay 3 grupos en el mundo que no practicamos la idolatría. Primero, los judíos. 2, nosotros los cristianos protestantes, más o menos 1.000 millones de cristianos no adoramos ídolos. Y 3, los musulmanes aprendieron del cristianismo. Son 1.400 millones que tampoco tienen idolatría. Pero gran parte de la humanidad se va en este pecado. ¿Y lo hacen por qué? Por ignorancia. Porque eso es lo que le enseñó el papá, el abuelo, el tatarabuelo, y esa es una herencia que se da. Porque ellos no conocieron la palabra de Dios ni conocieron al Dios de la Escritura. Por eso ellos hacían a Dios semejante a muchas cosas. Pero mire el verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué es la idolatría? Digan, es ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De qué? De la idolatría. Y dice ahí que Dios, habiendo pasado los tiempos de esa ignorancia, mire, cuando alguien no conoce a Cristo, no conoce la palabra de Dios, está pecando en ignorancia. Y dice que en el momento que se arrepienten, Dios le perdona porque ellos no lo sabían. Yo tenía muchos ídolos. Entre ellos tenía al Sagrado Corazón de Jesús. Y habían pintado una lona y yo me la llevé para mi casa y la puse en el cuarto. Y entonces todas las noches yo tenía un ritual religioso para sentirme bien con el Sagrado Corazón.
Y yo llegaba y me cuadraba frente al cuarto y me persinaba 7 veces. Así. 7. Y rezaba 3 Padres Nuestros en 15 segundos. ¿Qué hacía yo así? Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. Así, 3. 15 segundos. Y cuando acaba, otra vez. Y mira el cuadro y yo descansé, pensé que había cumplido con Dios, pero salía a cometer los mismos pecados de antes. Entonces era tanta la sugestión hacia la idolatría que el día que yo me comportaba mal, yo llegaba a mi habitación y miraba el cuadro y me parecía que estaba bravo y que me estaba mirando así, serio, que me miraba feo. Y cuando yo me comportaba bien un día y yo llegaba y miraba el cuadro, me parecía que el cuadro estaba así. Ya cuando conocí al Señor y me di cuenta de lo que es la idolatría, yo decidí arrepentirme y saqué la idolatría. Ahora, ¿usted quiere ver una imagen de Dios ya? ¿Cuántos la quieren ver? Levanten la mano. Una imagen de Dios. Mira al que está a su lado. ¿Quién fue creado a imagen de Dios? Nosotros. Usted es la imagen del Señor. Así de sencillo. ¿Quién más se tiene que arrepentir? La nación de Israel. Hechos 5 versículo 31. Hechos 5, 31. Porque hay una doctrina que enseña que Israel, por ser el pueblo de Dios, no tiene que arrepentirse, que son salvos. Y quiero decirle que ese es un gran engaño. Los israelitas también son pecadores. Es más, Israel rechazó a Cristo. Y cuando estaban crucificando al Señor, los judíos gritaron que su sangre sea sobre nosotros. Ay, 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 la maldición que se trajeron. ¿Y cómo le ha ido al pueblo judío hasta el día de hoy? Les ha ido muy mal. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo, al Salvador. Hechos 5 versículo 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, que la nación de Israel se tiene que arrepentir y se tienen que volver a Cristo para ser salvos. Tercero, todos los gentiles deben arrepentirse. ¿En quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Todos nosotros éramos gentiles. Vamos a leer Hechos 11, 18. Hechos capítulo 11 versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Porque resulta que cuando la iglesia comenzó con los apóstoles, y los primeros años era solamente una comunidad judía, y ellos pensaron que la salvación era solamente para ellos. Pues resulta, mis hermanos, que un día Dios le dice a Pedro que vaya a predicarle a Cornelio, un hombre que no era judío. Y Pedro obedeció, y cuando predicó se convirtió Cornelio con toda su familia, y ahí comenzaron los gentiles en la iglesia. Porque la salvación era para los judíos, pero también para nosotros los gentiles. Y si un judío acepta a Cristo y un gentil acepta a Cristo, pasan a ser parte de la iglesia de Dios. Punto número 4. ¿Quién más se debe arrepentir? El hermano que peca contra el hermano. Lucas 17 versículo 3. Lucas 17, 3. ¿Usted peca contra sus hermanos? Y entonces, ¿qué debe hacer si peca contra el hermano? Se debe arrepentir. Lucas 17:3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si tu hermano peca contra ti, tú le puedes reprender, corregir. Y si él se arrepiente, ¿qué tienes que hacer? Perdonarle. Hermano, el perdón debe estar abierto siempre
para cualquier persona que se arrepienta de su pecado. Punto número 5. También se deben arrepentir los hijos que se apartan de Dios. Lucas capítulo 15, versículos 17 y 19. Los hijos que se apartan de él. Lucas 15, 17 al 19. Y está hablando del hijo pródigo y dice: y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, la única manera de restaurar a esa persona es que se arrepienta, es que reconozca su pecado. Porque si se aparta por el licor y usted le habla y le predica para que vuelva y trata de restaurarlo, pero él no quiere reconocer su pecado, es imposible restaurar a ese hermano. Por eso usted tiene que orar para que el Señor traiga arrepentimiento a cualquier persona que se haya apartado de los caminos del Señor. Y punto número 6. Se deben arrepentir los que han perdido el primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Los que han perdido el primer amor, la pasión por Dios. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cuando un hijo de Dios pierde la pasión por Dios, el amor por Dios, Dios dice: arrepiéntete. O en el matrimonio, cuando se pierde la pasión, se deben arrepentir y deben tratar de recuperarla. Porque muchas veces cuando se es novio, entonces piden un taxi y el hombre va y le abre la puerta a la novia: súbete mi amor, bien puedas. Se casan y pasan 3 años y llega el taxi y él es el primero que se sube. Móvele que estamos de afán. O no pasa. Cuando se son novios y están bajo la pasión, van a un restaurante y el hombre va y le corre la silla a la mujer: mi princesa, mi reina, siéntate. Pero se casan y pasan unos añitos y se pierde como ese primer amor, esa pasión, y ya él se sienta primero y escoge inclusive la mejor silla, y donde ve la presa más grande, ahí se sienta. Y cambian muchas cosas. Y así pasa con el Señor, que cuando conocemos a Dios y estamos en ese amor, no nos perdemos culto, amamos a los hermanos, queremos leer la palabra, queremos orar, pero pasan 4 y 5 años y ni volteamos a ver la palabra. A veces pasan semanas sin que elevamos una oración a Dios. ¿Por qué? Se ha ido perdiendo el primer amor. Y Dios dice: por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si el esposo en el noviazgo le daba rosas a la esposa, después de que se casan, ¿qué debe hacer? Sígale el ramo de flores. Muy bien, un ramito de vez en cuando. Si de novios le hacía detallitos de chocolatinas y de cositas así, y se casan, ¿qué debería hacer el hombre? Claro. Algunos dicen: pastor, es que ya no le doy chocolatinas porque se me derritieron todas. Vamos a ver algunos ejemplos de arrepentimiento en la Biblia. Algunos ejemplos de arrepentimiento. Job capítulo 42, Job capítulo 42, versículo 6. Job 42, 6. Versículo 6. Resulta que Job era un hombre muy bueno, apartado del mal, temeroso de Dios. Y un día Dios le permitió a Job una prueba para que él se diera cuenta que no era tan bueno. Y en medio de la prueba, Job se seguía justificando
y condenando a Dios. ¿Usted quiere saber cuál es el pecado de Job? Cuando usted se lea Job 29, ahí lo va a entender. El yo me mí. El pecado de Job era el orgullo, la autojustificación, el creerse el hombre más bueno del mundo. Y Dios se le manifiesta, no le explica su prueba, pero después de esa manifestación gloriosa de Dios, mire qué hace Job. 42, versículo 6. Por tanto, desde el 4, oye, te ruego y yo hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si el hombre más perfecto de la tierra se tuvo que arrepentir, hermanos, ¿qué será de nosotros? Hay una doctrina que se llama la hipergracia y están enseñando que la persona cuando se convierte a Cristo necesita solamente arrepentirse una vez en la vida y que nunca más se tiene que volver a arrepentir. Y quiero decirles que esa es una falsa doctrina, porque el arrepentimiento es un estilo de vida. El arrepentimiento tiene que estar siempre que se cometa un pecado contra Dios o contra el prójimo. Falla una mujer o falla un hombre, ¿y qué espera el cónyuge? Que el otro reconozca. Y si vuelve y la embarró de otra forma, pues que también venga y lo reconozca. Eso es muy importante, el poder pedir perdón, el poder arrepentirse. Otro ejemplo, el profeta Isaías 6, capítulos 5 al 7. Isaías capítulo 6, versículos del 5 al 7. Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios, con la gloria de Dios. Pudo ver a Dios sentado en el templo. Y dice en el versículo 5 al 7: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando Isaías tuvo un encuentro con la presencia de Dios, dijo: ay de mí. Pero resulta de que Isaías en otras partes estaba predicando: ay de aquellos, ay de aquellos, ay de los que se levantan los ayes de Isaías hacia el pecador. Entonces Isaías parece ser como que él pensó que él no necesitaba arrepentirse, y cuando tuvo un encuentro con la gloria de Dios, sintió su pecado y dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, que habito en medio de pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey. E Isaías vino al arrepentimiento. Vino un serafín y con un carbón tocó su boca y le dijo: has sido limpiado, tu pecado ha sido perdonado. Otro ejemplo, el rey David. Salmo 51. Salmo 51, versículos del 1 al 10, pero vamos a leer solamente 2 versículos. El rey David, ustedes saben que cometió un grave pecado, adulteró, cometió asesinato. Pero cuando vino el profeta Natán y lo confrontó con su pecado, él se arrepintió. Isaías 51, 1 y 2. ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué hizo David? Reconoció su pecado. David se arrepintió, reconoció que había hecho mal, y eso es lo que espera Dios cuando su palabra viene a redarguir nuestros corazones. Otro ejemplo, Lucas 5:8. Pedro se arrepintió de sus pecados al encontrarse con Jesús. Lucas capítulo 5, el versículo 8. Lucas 5:8. Lucas capítulo 5, el versículo 8.
En este episodio dice que Pedro, toda una noche, como pescador, no pudo pescar un solo pez, ni los que estaban con él. Llega el Señor, se sube en la barca de Pedro y le dice: boga mar adentro. Y Pedro va y le dice: tira las redes a la derecha. Y cuando lo hizo, ¿qué sucedió? La red se llenó de peces. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro ante este milagro? Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Qué bueno es poder venir delante de Jesús y ser sinceros y decir: Señor, he pecado. Señor, soy débil. Señor, soy frágil. Señor, tú conoces mi corazón, que me falta mucho. Ayúdame, Padre. Eso le fascina al Señor. Cuando reconocemos nuestra debilidad, porque es sobre nuestra debilidad que reposa el poder de Dios. Otro ejemplo: el publicano que se arrepintió en el templo. Lucas 8, versículo 13. Lucas 18, versículo 13. Ya uno se da cuenta que los años van pasando y necesita uno a veces las gafas para ver bien las citas. Lucas 18, 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Se habla de dos hombres que suben al templo. Uno comenzó a llenarse de orgullo y pensar que era mejor que los demás, y dijo: Señor, gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Usted ha pensado así? Ay, gracias porque no soy como esa prostituta. Ay, gracias porque no soy como ese drogadicto. Ay, gracias que no soy como ese narcotraficante. ¿Usted ha pensado algo así alguna vez? Porque este fariseo dijo: gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres. Y eso es soberbia. Y luego dijo: ayuno 2 veces por semana y diezmo de todo lo que gano. Y era un hombre que hacía muy buenas obras, pero lo hacía para sentirse superior a los demás. Y dice que Dios no escuchó su oración. Y al lado de él había un publicano, recaudador de impuestos, un hombre pecador. Y dice que el publicano estaba en el templo con la cabeza así y se golpeaba el pecho: Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, he pecado contra ti. Y dice que que se humilló, que reconoció su pecado, fue perdonado por Dios. Porque cualquiera que se exalta será humillado, y cualquiera que se humilla será exaltado. Amén. 5 minuticos más y termino. Hay mucho que hablar, pero estoy haciendo un resumen. Hay una pregunta muy importante: ¿existen personas que nunca se van a arrepentir? Claro. Hay personas que nunca se van a arrepentir de su pecado, ni siquiera en la hora de la muerte. Y yo he tenido esos casos. Ya la persona a punto dice para el otro lado y no se arrepiente. Me llegó a la iglesia de Villa María, porque yo pastoreo en Villa María también los martes y los sábados en la otra iglesia. Y me llegó una ancianita como de 90 años, pero parecía un poquito más, muy conocida en el pueblo. Entonces yo ese día prediqué del pecado y de todo eso. Entonces ella me llama y me dice: pastor, vea, yo en la vida he hecho de todo lo que usted mencionó, pero pastor, yo no me arrepiento porque pasé tan bueno. Y yo le decía: pero mi hermanita, mira la edad que tienes y tienes orden de captura en 20 cementerios. En cualquier momento te llega la pelona, vas a colgar los guayos, vas a estirar las patas. Y yo le dije: hermanita, arrepiéntete. Vea, el Señor no me arrepiento. Y me dice: no, es que yo no me arrepiento de lo bueno que pasé. Y yo, vea, y bregué y no pude. Volvió a otros 2 cultos y sucedió la misma escena. Yo diciéndole: arrepienten. No, que yo pasé muy bueno, no me arrepiento de eso. A los días la noticia que se cayó en el baño y se mató. Pero Dios le dio la oportunidad hasta el final. Y hay personas que inclusive antes de dar su último suspiro les están predicando: mira, acepta a Cristo, arrepiéntete. No, yo no cambio de religión, yo no cambio de vida.
Y desafortunadamente hay personitas que rechazan al Señor hasta en el último momento. Vamos a leer Génesis capítulo 4 del 8 al 12 y vamos a ver la historia de Caín. Caín se perdió porque él nunca se quiso arrepentir. Génesis capítulo 4 versículo 8. Génesis 4 versículos del 8 al 12. ¿Quién fue Caín? Aquel que mató a su hermano llamado Abel. 4, 8, 12 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en toda la tierra. Caín mata a Abel y viene Dios. Dios sabía lo que Caín había hecho. Y Dios le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué esperaba Dios? Que Caín cayera de rodillas: Señor, perdóname, ¿qué fue lo que hice? No. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No sé dónde está. O sea, no reconoció su pecado. Pero yo quiero que nos vamos para Génesis 4 del 5 al 7. Resulta que Dios ya le había hablado a Caín de la intención que tenía en su corazón. Versículo del Génesis 4 del 5 al 7. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea que Dios comenzó a ver la maldad en el corazón de Caín y le dice: Caín, tú sabes que si haces lo bueno serás aprobado, si haces lo malo serás rechazado. Y le dice: Caín, mira, ya el pecado está a la puerta. El pecado quiere entrar en ti. Dios había visto que Caín tenía malas intenciones contra su hermano. Y le dice: el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. O sea, tú puedes frenar, tú puedes cambiar de actitud. ¿Y qué hizo Caín? Mató a su hermano. No se quiso arrepentir. Por eso en primera de Juan 3:12, no lo leamos, dice que Caín era del maligno, porque nunca se arrepintió de sus pecados. Busque la historia de Caín y en ninguna parte se habla de que él se haya arrepentido. No quiso volverse a Dios, no quiso reconocer su pecado. Voy a dejar hasta acá y continuaremos dentro de 8 días, yo creo. Vamos a orar, estemos sobre nuestros pies y vamos a orar. Quiero que las personitas que vienen por primera vez pasen aquí un minutico, que voy a hacer una oración por ustedes. Pasen acá. Venga, primito. Y la esposita, venga, pasen aquí que voy a orar por ustedes. Bueno, mis hermanitos, vamos a hacer una oración y luego vamos a orar por nuestros hermanitos. ¿Qué aprendimos hoy? Que el arrepentimiento es necesario para recibir el perdón de pecados. Amén. ¿Reconocen ante Dios que son pecadores? Claro que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y aceptar a Jesús como el Señor y Salvador. Yo quiero que cierren sus ojos y digan conmigo esta oración. Iglesia, oremos por salmitas. Y digan conmigo: amado Padre, hoy vengo delante de ti, reconociendo, Señor, que soy un pecador, y sé que mis pecados merecen tu juicio y tu castigo. Pero también creo en tu misericordia, y sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien tomó mi lugar en la cruz del Calvario, quien recibió el juicio que yo merecía, derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Creo que Jesús
murió, resucitó y está vivo a la diestra del Padre. Y hoy lo acepto en mi vida y lo reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Señor Jesús, lava todos mis pecados y dame una nueva vida. Quiero vivir para ti. Quiero amar lo que tú amas y rechazar lo que tú rechazas. Espíritu de Dios, séllame en este momento para que yo sea del Padre y le sirva por toda la eternidad. Amén. Cierren sus ojos, sigan orando por ellos. Padre, bendigo estas vidas encomendándoles delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a esta mujer, pidiendo que la gracia de Dios sea sobre ella, porque sus sufrimientos han sido muy grandes, Señor. Y sabemos que tú es el que traes la paz y el consuelo al corazón, porque ella ha recibido mucho rechazo, menosprecios. Oh Señor, ha habido circunstancias muy difíciles en su vida, y por eso te pido, Espíritu Santo, que traiga sanidad a este corazón, porque los vacíos de tu alma son grandes, pero el Señor hoy los quiere llenar. Él te quiere mostrar lo que es el amor del Padre, porque Él te ama de una manera especial. En el nombre de Jesucristo, pido que el amor de Dios y la gloria de Dios fluyan sobre tu vida en este día. Que la mente de esta vida sea restaurada. Que la vida de esta vida sea restaurada para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. No tengas temor, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Y te he traído para liberarte de todas esas aflicciones y de ese sufrimiento que durante años has guardado en tu corazón, porque son como una carga pesada que te están hundiendo, que son como una carga pesada que no te han dejado avanzar en la vida. Porque yo hoy te he traído, voy a sanar tu vida, te dice el Señor. Te voy a restaurar. Hoy comienzo a soltar tu vida de toda aflicción y te doy gozo y felicidad para que experimentes mi gracia, te dice el Señor. Recibe la unción del Espíritu, recibe la bendición del Padre, recibe de la gracia de Dios en tu corazón. Sé libre. Palabras necias que soltaron contra ti y muchas otras cosas, Señor, libértala en este momento. Te declaro libre en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sé libre por el poder de Dios y recibe vida nueva. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Padre, gracias por esta vida. Haz que se vuelva a ti, Señor, y te reconozca. Que tenga paz en su alma y en su corazón. Que su boca a partir de hoy, Señor, sea un manantial de vida. Que sus palabras sean siempre bendición y no maldición. Que tu gloria descienda, Señor. Ayúdala. Ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús. Y oro por sanidad para tu cuerpo. Sé sana en el nombre de Jesús. De toda aflicción, de toda enfermedad, recibe sanidad. Oh, aleluya. Declaro sanidad en tu sistema digestivo. Recibe sanidad. Recibe sanidad en tu sistema digestivo. Recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad, recibe fuerza, fuerzas del Señor. Yo te bendigo y declaro la gloria de Dios, renovando tu mente y tu corazón. Que el temor de Dios que se ha sembrado en tu vida comience a dar fruto en este tiempo. Convierte este varón en un vaso, Señor, útil para tu gloria. Que a través de él muchos se acerquen a ti y conozcan tu gloria. Yo lo bendigo, porque lo que tú no puedes, el Señor sí lo puede hacer. No son tus fuerzas, son las fuerzas del Señor. No intentes, solamente ríndete, porque no eres tú, es el Señor. Recibe la gracia. Te bendigo, mujer, y declaro la gloria de Dios sobre tu vida. Espíritu Santo, llénala y pon en ella palabra de oración. Conviértela en una intercesora, una mujer que pueda clamar a ti, Señor, de día y de noche, porque el temor de Dios ha sido sembrado en tu corazón. En el nombre de Jesús, recibe la bendición de Dios, palabra de consuelo y de consejo. Recibe, Señor, esta vida para tu gloria. Que sea llena de tu espíritu, guardada por tu poder. Recibe aún sanidad en tu cuerpo. Recibe la bendición de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret.
Gracias, papá. Yo bendigo a tu pueblo en esta noche y te agradezco porque han orado por estas almas. Ahora bendícelos a ellos y libértales de cualquier aflicción. Que tengan paz en sus vidas y en sus corazones, y que la palabra que hoy se predicó quede grabada en su espíritu, Señor, para vida y para gloria de tu nombre. Bendigo a los que están conectados a través de las redes, para que la gloria de Dios sea fluyendo de una manera especial. Gracias te damos, Cristo. Amén.